buenas tardes, bienvenidos a este encuentro de live de todos los jueves. Hablemos de terapia. Y bueno, para mí es un gusto nuevamente poder compartir con ustedes este espacio. El título de hoy tiene que ver con todo esto del renacer y del volver a conectar conmigo misma. Y este live tiene, si se quiere, una particularidad porque de alguna forma cerramos una etapa y estamos iniciando otra. La etapa que se cierra todos los jueves a esta hora, como veníamos haciendo, era una colaboración conjunta con Guillermo Morantes y mi persona, trabajando con el live Hagamos Terapia, un espacio que habíamos compartido durante cierto tiempo y habíamos hecho llegar a ustedes una cantidad de contenidos desde la visión de la terapia gestal. Y a partir de ahora, bueno, ya desde la semana pasada, a partir de ahora este espacio, ahora lo voy a dirigir yo, prescindiendo un poco de la colaboración que teníamos hasta ahora. Por una parte, pues agradecer este tiempo compartido y estos temas que pudimos hacer de tertulia y de diálogo y de pensar en voz alta, como yo siempre lo he llamado, en el espacio de los live de Hagamos Terapia. A partir de este jueves, pues ahora el espacio se llama Hablemos de Terapia y voy a estar yo en directo. En algún momento, pues me imagino que tendré la oportunidad de compartir con distintos terapeutas o con distintos invitados, que espero que eso sea una realidad. Pero a lo largo de estas próximas semanas, pues iremos abordando distintos temas. Y como ya lo veníamos haciendo, procuramos que cada semana tenga como una temática. Si recordamos bien, la temática que veníamos trayendo era cómo ver resurgir desde lo que aparentemente parece que no hay vida, como es lo que está relacionado con el tiempo de invierno que pasa hacia la primavera. Así que este live, como ya lo dije, que cierra esta etapa anterior de colaboración e inicia esta nueva etapa donde yo voy a estar sola compartiendo con ustedes los temas, creo que viene muy propicio para relacionarlo con esto de el cambio que hay en las estaciones. Y nuevamente, pues agradecerles también a cada uno de ustedes que ve la grabación en diferido y que me hace llegar sus comentarios, porque lo que compartimos o lo que voy dejando en voz alta y estos pensamientos y estas reflexiones sigue ayudando, y ese es el objetivo de este espacio. Como ya lo había dicho, en el encuentro de hoy vamos a profundizar en esto de los cambios. Así que empecemos ya propiamente con el tema del live. Como les comento siempre, si quieren dejar sus preguntas, bien sea durante el live o también mandarlo por mensaje privado, pues a la orden, que con gusto les podré contestar. Y hablemos un poco del cambio como parte natural de nuestra vida. Si nosotros vemos en nuestra propia vida, desde que nacemos hasta que estamos en la edad donde estamos, han venido surgiendo cambios. Vamos creciendo, nos vamos desarrollando. Algunas partes nuestras quizás perdemos, porque los niños, por ejemplo, son muy flexibles y a medida que nos vamos haciendo mayores, vamos perdiendo esa flexibilidad si no la ejercitamos. Vamos cambiando en algunos aspectos, pero siempre hay como una esencia que se va manteniendo. Y creo que este es un mensaje súper bonito de la vida, ¿no? Acerca de cómo vamos cambiando en el transcurso de ella. Y tiene que ver también con los ciclos que nos ofrece la naturaleza, como en algún momento comentamos en alguno de los live y como hemos venido comentando en estas últimas semanas. Estamos terminando, o ya habíamos terminado, el tiempo de invierno y estamos empezando ya, gracias a Dios, la primavera con un clima un poco más estable. Hoy, por ejemplo, ha hecho bastante sol y el sol se agradece y ya se empieza a ver cómo florecer la vida. Y esto tiene que ver con esta etapa, ¿no? O sea, vamos cambiando, y si nos resistimos al cambio, impedimos que la vida se vaya desarrollando. Entonces, el cambio es como una parte importantísima, natural, de todo proceso de la vida. Como se nos decía muchas veces en nuestra formación de danzaterapia, hablando de que la vida es movimiento y cuando deja de haber movimiento aparece la muerte. Pues así también pasa con nuestra vida y los cambios. Cuando no hay cambios, cuando todo se mantiene igual, entonces tenemos que sospechar que como que no estamos muy vivos, ¿no?
porque entonces todo sigue igual, se permanece, a veces hay un aparente estancamiento. Cuando ocurre el cambio, ese estancamiento nos puede dar un espacio para mejorar, para replantearnos cosas. Y ante el cambio podemos tener, yo diría que básicamente dos grandes posturas, que una es resistirnos al cambio, es protestar por él, luchar, quejarnos, ¿no? O fluir con el cambio. Es decir, como decíamos también en la formación en constelaciones familiares, asentir. Es de alguna manera convertirnos en unos pequeños cómplices, colaborando con eso que la vida nos va presentando y que nos va cambiando. Así que la pregunta sería, ante el cambio, ¿cuál es la postura que tú vas tomando? Si es una postura de resistencia o es una postura de fluir y de acompañar lo que la vida te va presentando de estas etapas quizás de tu vida propia, de tu vida física o de tu vida espiritual, afectiva, relacional, ¿no? ¿Cuál sería la postura que estás tomando? Y para llegar un poco de esta resistencia al fluir, lógicamente vamos pasando por distintas etapas, ¿no? Quizás cuando viene el cambio, si es un cambio que tú estás esperando, pues quizás hay esa apertura y esa gratitud hacia ese momento del cambio. Pero cuando esto ocurre de una manera inesperada, que no está siendo buscada, que muchas veces es sorpresiva, lo primero que ocurre es como un shock, ¿no? O sea, digo, bueno, ya voy, ¿qué pasó aquí? Y después empiezas como a procesar qué es lo que está ocurriendo y ahí pueden aparecer tanto las resistencias como el fluir con el cambio. Lo importante es saber que lo que cambia y lo que nos va ocurriendo en la vida, aunque sea natural, no nos deja indiferentes. Y esto creo que es importante ser consciente de ello, porque no somos un ordenador que se va reactualizando o un equipo, un aparato que no tiene una afectividad o tiene una cantidad de creencias o de apegos incluso ante las cosas nuevas que se puedan presentar en la vida. Entonces, bueno, aunque el cambio sea natural, como lo estaba diciendo antes, puede haber una resistencia en el principio, esa resistencia luego va cambiando, va transformándose hasta que se puede producir el fluir con el cambio y hasta el confabularse con él, es decir, apoyar y de alguna manera como con ser cómplice con esto que la vida nos va presentando, que ya no son las condiciones de antes en la vida o en el proyecto o en lo que tengamos que hacer. Y esto significa también que parte de este proceso de aceptar el cambio en nuestra vida viene acompañado por el duelo. El duelo es una parte del proceso que nos lleva a la transformación. Cuando hablamos de duelo, lógicamente puede haber una mezcla de tristeza, de dolor o de rabia por lo que está ocurriendo. Tristeza porque ya no estás de alguna forma conectada con esa situación, con la persona, con el proceso o con lo que tú inicialmente tenías. Y ese apego puede producir por una parte dolor y tristeza porque ya no está, pero también puede aparecer la rabia del reclamo ante ese ser querido que ya no está, ante ese proyecto que no se da, o ante esa idea de algo que tú querías conseguir. Puede ser un objeto, una meta, una compra de algo, ¿no? Viene entonces el duelo. Entonces el duelo se convierte en una parte que acompaña este proceso del cambio. Y es algo que es importante que también tengamos conciencia de que nos va a acompañar, porque solamente cuando vivimos ese proceso de duelo con conciencia y dándonos cuenta, se produce la transformación. Como decía antes, vivir ajeno a lo que va produciendo el cambio nos va entonces a producir de alguna manera esa resistencia y contra aquello que peleamos y contra aquello que nos resistimos, como decía Carl Jung, aquello que resistes te persigue. Entonces es un proceso que no es fácil hacerlo, pero es posible, como siempre digo yo. Entonces, bueno, esto puntuando dos ideas fundamentales de lo que acabo de compartir, es esto que el cambio forma parte natural de nuestra vida y que ante el cambio podemos tomar la actitud de la resistencia o del fluir con el cambio. ¿Qué aprendemos cuando algo se termina? Porque muchas veces nos quedamos centrados en el momento de lo que estamos perdiendo o de lo que ya no está o de lo que desaparece
y nos quedamos a lo mejor centrados en esa emocionalidad que eso está ocurriendo. Y es lógico que lo hagamos. Lo importante es saber que podemos irlo transitando y que después de eso que pasa, este primer momento como de la parte afectiva, entonces podemos preguntarnos ante esto que ya no está, ante esto que está cambiando, ¿cuál es el aprendizaje que puedo realizar, ¿no? Y entonces se comienza a ver que lo ocurrido y lo que está pasando te deja una sabiduría distinta, ¿no? De esto hablo muchísimo en mi libro, Cambio de hábito, un viaje de sincronicidades. Para quienes no lo tengan, está en Amazon. Y allí en los distintos capítulos voy narrando cómo ese cambio que se va produciendo en la vida te va dando un aprendizaje, una sabiduría, una manera de ver la vida y de entenderla. Entonces diría que lo primero que te deja el cambio es esa sabiduría que te deja la experiencia de lo que has vivido, ¿no? Vivir, pues mira, lo que viviste es positivo, los errores que se cometieron, quizás los desencuentros que se dieron, todo esto vas conformando una sabiduría que te da una visión distinta ante la vida, una posición distinta ante ella y lógicamente unas respuestas que pueden ser mucho más acertadas o mucho más precisas para las cosas que se van viviendo. Otra gran enseñanza que tiene también el proceso del cambio, cuando te planteas qué puedo aprender de esto que se termina, es mirar el pasado sin juicio, sin crítica. Y esto es un reto. Normalmente cuando nos pasa algo y perdemos algo o algo no se logra, un proyecto, una meta o la relación con una persona, viene quizás a decir, bueno, ¿y qué pasó? ¿No? Y pueden surgir las críticas, es que tal persona era esto, lo que pasó fue esto otro, esto es bueno, esto es malo, como siempre tendemos a evaluar lo que es bueno, lo que es malo, y empezamos a mirar y quizás a repartir culpas. Como yo siempre digo, lo ideal es que podamos asumir responsabilidades, que fue la parte que yo hice, que fue lo que yo dejé de hacer y sin juicio, ¿ok? Muchas veces esto es difícil porque tendemos a evaluar esto es bueno o esto es malo. Ni es bueno ni malo, es un aprendizaje, es una enseñanza. Y creo que esto sería como el reto mayor de que cuando algo termina podemos aprender esto, ¿no? A mirar el pasado sin juicio, pero con mucha conciencia. Sin juicio no significa que seamos a lo mejor irreflexivos o superficiales. Significa que podemos ver lo que ocurrió, podemos ver quizás los desencuentros, los fallos, las faltas de comunicación, o sea, todo lo que se haya podido dar en esta situación, pero lo hacemos desde una conciencia clara, asumiendo la responsabilidad de la parte que te tocó a ti, de la parte que le tocó a los demás, de lo que tú puedes cambiar para hacerlo mejor la próxima vez y sin juzgar ni criticar. En constelaciones familiares, como decía antes, se utiliza una palabra que se llama asentir. Y es esto de cuando vemos la historia de la familia, vemos que la historia se fue desarrollando y no eres quien para juzgar que si lo que hizo papá o los abuelos o los bisabuelos fue bueno o fue malo. Sencillamente eso fue lo que se pudo dar en la vida, lo que cada uno pudo hacer según su nivel de conciencia y por eso entonces se asiente. Es decir, aceptamos esa historia, aceptamos lo que pasó y con sabiduría entendemos que eso que ocurrió produjo la situación y la historia para que tú hoy estés aquí. Entonces lo mismo diría yo también con los proyectos que tenemos, con las cosas que vamos realizando. Cuando ocurren cambios, lo que podemos es ver lo que sucedió, lo que transcurrió y cómo esa situación vivida te lleva hoy hasta donde estás, como en el caso nuestro y en el caso de los likes, como yo lo estaba comentando. Lo que hemos vivido y compartido tuvo su objetivo, cumplió con su meta, pero ahora empezamos una nueva etapa. Y creo que estos dos aprendizajes de cuando algo termina que podemos hacer serían como muy valioso que pudiéramos guardarlo, ¿no? Cuando algo se termina, se rompe o se acaba, ¿qué podemos decir? Bueno, primero la sabiduría que me llevo y segundo que puedo mirar el pasado sin juicio, pero conciencia. Y yo diría que aquí hay un gran alerta. Si no soy capaz de ver ese pasado sin juicio,
y con conciencia, si por el contrario eso me produce un cierto reconcomio, un repartir las culpas, un criticar, un malestar interno, allí se enciende una alerta de que hay algo que trabajar, porque entonces ese cierre no está siendo armonioso. Ese cambio, en el fondo, en lugar de fluir con él, lo que está apareciendo es una resistencia ante él. Así que bueno, ahí te dejo una señal de cómo medir si el proceso de cambio se está dando de manera que te beneficie o no. Otro elemento importante en este aspecto sería soltar desde el amor y en armonía, no desde el enojo o del dolor, y se relaciona con el aspecto que yo te estaba diciendo antes. Cuando somos capaces de soltar, de cerrar, de cambiar, dejándonos fluir, consintiendo con lo que va ocurriendo en el proceso, y hay amor y armonía, que eso no significa que desaparece la tristeza, el dolor o la rabia, pero que no te dejas llevar por estas emociones. ¿A qué me refiero? Que aunque se esté dando el cambio y se haya terminado algo, pues tu respuesta es desde lo armonioso, no desde la rabia, aunque la puedas estar sintiendo. Eres consciente de que está la rabia, eres consciente de que está la tristeza y de que está el dolor, pero ellos no son los que dirigen tu respuesta ni dirigen tu vida. Eres capaz de trascenderlo. Y esto creo que es sumamente importante, porque a veces pensamos que cuando soy consciente de lo que estoy viviendo es como si apretara un botón y desaparece el dolor, la rabia, la tristeza o el miedo. Es importante entonces saber que va a estar allí, soy consciente de que está, pero no dejo que esa emocionalidad dirija mi vida o tome el cauce de las decisiones o de las cosas que voy a seguir haciendo o desarrollando. Así que este otro elemento también te puede servir como otro aspecto que te ayude a ver cómo estás viviendo los procesos de cambio o los procesos de cierre en tu vida. Bien. Vamos al penúltimo punto sobre esto que quería compartir con ustedes, que qué significa también cuando algo cambia, ¿no? O algo se cierra. En el caso nuestro, que veníamos con un live donde había una colaboración y ahora el live yo lo voy a hacer sola, es un volver a mí, es un volver a reconectarme conmigo. Y eso puede pasar cuando termina una relación, cuando termina una relación amorosa, de trabajo, cuando hay un proyecto que no se puede lograr, cuando nos hemos planteado metas y esas metas a lo mejor tienen que cambiarse porque las condiciones no son las apropiadas. ¿Qué hacer cuando eso no se da? Habíamos puesto, a lo mejor invertido mucha energía en esto y teníamos mucha ilusión en que eso se desarrollara, pero no se da. Entonces, la propuesta es súper interesante. Dice, no es seguir apuntando hacia afuera, es en ese momento volver hacia ti. Volver a ti y reconectar contigo, reconectar con tu esencia y reconectar con el propósito profundo que está en ti que te llevó a desarrollar eso. Y si lo vemos con la naturaleza, es algo así como lo que decíamos del invierno y la primavera. Cuando estamos en el invierno parece que la naturaleza está como suspendida. No hay una manifestación de flores, de hojas, y pareciera que la vida no está allí. Pero la vida sigue germinando y en el momento de la primavera empieza a estallar de nuevo la vida y empieza a aparecer esas hojas, esas flores que aparentemente no estaban allí. Eso sería como la metáfora que pudiéramos utilizar para este proceso de reconectar contigo misma, reconectar conmigo cuando se dan los cambios o se cierra una etapa. ¿Y qué significa esto de reconectar conmigo? En primer lugar, preguntarte, ¿y ahora quién soy yo con este ciclo que termina? Con esto que está cambiando. ¿Quién soy yo ahora? Porque nos podemos definir por lo que estaba haciendo, por quién era con la otra persona, quién podía ser yo con este proyecto o con este trabajo. Y ahora que eso no está, la pregunta sería, ¿y quién soy yo ahora cuando esto termina? Pregunta súper interesante. Yo creo que esto me lo hice yo en mi vida, como lo cuento en mi libro, cuando se fueron cerrando algunos momentos y cambiando algunas etapas, y ese volver a mí
me permitió escuchar en lo profundo mi esencia y retomar el camino, porque aunque no lo creamos, dentro de nosotros hay una brújula, un GPS natural que nos va a conducir por aquello a lo que tenemos que llegar, por ese desarrollo pleno que esa parte interna sabe cuál es. Así que en ese momento de cambio, de cierre, que parece que las cosas se desajustan, preguntarnos esto: ¿quién soy ahora cuando esto termina? Otra pregunta importante que nos podemos hacer, ¿no? ¿Qué pasa, no? ¿Qué nace cuando me atrevo a quedarme sola? Si antes era una colaboración, como lo decíamos con el live, o un trabajo donde estaba con un equipo, o una relación de pareja, o un lugar que me gustaba y que ya no estoy allí, porque eso cambió, porque eso se cierra, ¿qué nace ahora que no tengo esta casa, o este lugar, o este objeto, o este proyecto, o estas personas? ¿Qué pueden hacer si me quedo sola? Y no tener miedo, ¿no? Porque esta soledad no es solitariedad, no es eso de que no estoy sin nadie. Primero que nada, estás con la fuerza de todo tu árbol genealógico, de todos tus ancestros. Si tienes una fe en un ser trascendente, está toda como digo yo, la asesoría y la batería de asesores espirituales que te van acompañando. En el caso, pues Dios, sus ángeles, toda esta fuerza que te está iluminando y te está guiando. Entonces, realmente no estamos solos, ¿no? Estamos con una cantidad de fuerza, de energía, de amor y de presencia que te sostiene y te va acompañando, ¿no? Entonces, esta otra pregunta también es súper interesante, ¿no? ¿Qué nace cuando nos atrevamos a quedarnos solas? Bueno, ahorita hago una pausa. Muchas gracias a los que se están conectando. Saludarlos también a ustedes y gracias por estar aquí. Y el otro elemento importante de esto de volver a mí y de reconectar conmigo cuando las cosas van cambiando es la importancia de elegirte a ti, de cuidarte y de sostenerte. Muchas veces entregamos la responsabilidad de nuestra felicidad a otras personas o a otras cosas o a un proyecto, y entonces somos felices si ese proyecto se realiza, si esa otra persona se queda, si esa otra persona responde, si el objeto que quiero alcanzar en este proyecto lo obtengo, y sin saberlo le estamos dando el poder a algo externo de tu propio cuidado, de tu propia alegría o de tu propio sustento. Entonces, en estos momentos, cuando las cosas cambian, cuando algo se cierra y algo se termina, es también importante ver cuántas veces te eliges a ti, cómo cuidas de ti misma y cómo te estás sosteniendo. Ese autoapoyo que tú dices, bueno, en este proyecto di lo que yo podía, compartí mi sabiduría, compartí mis conocimientos, esto se cierra, pero eso no se pierde. Eso de alguna manera fue entregado y ha fructificado de alguna forma. Entonces ahora yo soy capaz de sostenerme y de seguir adelante, de poder reconectar con eso que internamente tengo, con mi propósito, para ahora abrirme a nuevos caminos. Es un proceso que no es fácil, pero es posible vivirse, y si lo tienes en mente y estás como repitiéndote esto de que, mira, me acompaño, me cuido, me sostengo, eres capaz de ver esas oportunidades para irlo haciendo. Y el último punto que quería compartir con ustedes, porque ya nos quedan 7 minutitos y vamos a ser justos con el tiempo, es cómo crear desde una nueva raíz. Cómo crear algo nuevo que está empezando, quizás no lo vemos ahorita, es muy pequeñito, a partir de que algo cambia y de que algo se cierra. Y lo primero que hay que decirse es que hay una oportunidad. Hay una oportunidad de que algo diferente nazca, de que algo más profundo de ti se reconecte, de que alguna habilidad o alguna cualidad que tú antes no tenías y que a raíz del cierre y del cambio va a aparecer, y te vas a dar cuenta de que tienes esa capacidad que antes no la percibías porque estabas en otra realidad. Entonces, eso también creo que es una invitación que nos debe alentar y nos debe llenar de entusiasmo. Al menos yo así lo he vivido muchas veces en mi vida, que se atraviesa el momento malo del cierre y del cambio, pero luego se reconecta con una fuerza increíble y eres capaz de ver proyectos, proyecciones, metas
y caminos que antes no se podían ver porque estabas con otro punto de referencia. Así que este crear desde una nueva raíz te da una nueva visión y un reconectar con tu propósito hondo. Es también una oportunidad para preguntarte, bueno, ¿y ahora qué quiero construir? Hasta aquí he hecho algo, esto se cierra, esto cambia, ¿y ahora qué quiero hacer? Muy en relación con las preguntas que hacíamos anteriormente. ¿Quién soy ahora cuando este ciclo termina? ¿Y qué pueden hacer ahora si me quedo sola? ¿No? Entonces creo que esto es súper interesante. ¿Qué quiero construir ahora? Y esta etapa es también una invitación para seguir caminando. Quizás no caminando con la misma velocidad que tenías antes, a lo mejor antes estabas corriendo, ahorita necesitas nuevamente ir el pasito a pasito, o quizás antes ibas pasito a pasito y ahora te das cuenta que con el cambio puedes empezar a correr, ¿no? Eso lo va diciendo la vida de cada uno de ustedes, pero lo importante es que definitivamente esta parte de las posibilidades que se abren ante un cambio son muchas si nos enfocamos y lo vamos viendo con esta sensación de ser consciente de lo que estamos viviendo y de todo lo que puede aparecer. Y yo diría que para cerrar y para ir terminando, todo en la vida va cambiando, como lo decía al inicio del live. Si hay algo que caracteriza este tema de la vida, son los cambios en ella. Si algo no cambia, permanece estático y todo lo que no cambia, se muere. Y sin ir un poquito lejos, ¿no? Ya lo decía Darwin, ¿no? Aquello que no se adapta, aquello que no cambia, perece. Las especies que han logrado adaptarse y cambiarse son las que han permanecido a lo largo del tiempo. Entonces, si lo vemos desde el aspecto de la biología, también allí tenemos un gran aprendizaje y una gran enseñanza. Y yo te dejaría con esta imagen que a mí me encantó cuando la recibí en mi formación como danzaterapeuta, ¿no? O sea, la vida es movimiento y el movimiento indica que hay vida. Cuando no hay vida, entonces no hay movimiento y si no hay movimiento, no hay vida. Por eso la vida es una danza continua. Creo que esto es importante como repetírnoslo cuando vienen los cambios, cuando vienen momentos o etapas que se cierran. Y nos quedamos a lo mejor con esto, bueno, se cerró, ya no está, ya lo perdí, ya no sé qué, y es lógico, pero abrirnos también a la otra cara de todo cambio, que es la oportunidad de algo nuevo, de estrenar una nueva conducta, una nueva referencia, de ver caminos que antes no se veían. Así que una etapa que se cierra es al mismo tiempo una etapa que se abre. Y bueno, todo lo que está vivo cambia. Si no cambia, está muerto. Así que asumir el cambio pues con alegría, con esperanza, con paciencia también, escuchándote, qué es lo que te pasa por dentro, qué es lo que vas viviendo, consciente de las emociones que te van atravesando, pero sin dejar que estas emociones sean las que te dirijan en la vida. Y sería pues como este asentir ante las cosas que van cambiando. Bueno, para mí ha sido un placer nuevamente estar este jueves, esta tarde, noche de jueves con ustedes, de hacer esta reflexión en voz alta. Les recuerdo que todos los capítulos del live que quedan grabados quedan en la cuenta de Instagram y además están publicados en mi canal de YouTube. Allí tienes todos los capítulos titulados con cada uno de los temas. Y ya también para los que están en Madrid, pues ir anunciando que el próximo viernes 9 de mayo tenemos el cuarto encuentro del teatro terapéutico para los que puedan participar, que es una forma también de acompañar los cambios en la vida, que es a través del acompañamiento terapéutico y este se hace haciendo teatro. O sea que es una actividad que te llena, te diviertes muchísimo y aprendes un montón de ti y del grupo que te acompaña. E igualmente también dentro de unas pocas semanas estaremos empezando el curso para trabajar con nuestros ancestros y algunas otras sorpresas online que vienen por allí. Así que bueno, nuevamente muchísimas gracias por haberse conectado. Seguimos en contacto. Cualquier pregunta, cualquier duda que necesiten, me escribes un mensajito por el privado o me lo dejas en los comentarios. Y si quieres y necesitas algún tema para reflexionar,
házmelo llegar y lo desarrollamos. Así que nuevamente muchas gracias y será hasta el próximo jueves. Feliz tarde.